Imagínense, esa no era la parte 4, era la parte 5. O sea que vamos a comenzar la parte número 6. Imagínense qué enseñanza más larga he tenido que sacar de unos cuantos versos de la Escritura. ¿Ven? Entonces no podemos seguir adelante con la genealogía de Adán si no explicamos el verso número 26, que es mal interpretado por muchos. Recuérdese que la línea, escúchelo bien, la línea de Jesucristo, la genealogía de Adán, es por esa línea de estos hombres que obtuvieron la primogenitura. Por medio de estos hombres vendría el linaje de nuestro Señor Jesucristo, de la simiente de la mujer espiritual, la que vendría del cielo, y no de los lomos de ningún varón. Entonces tenemos que hacer entender, porque aquí no se habla específicamente de la religión, porque resulta ser que la adoración idolátrica y la religión, que ya ustedes se acuerdan que Caín ofreció fruto de una religión carnal, los hombres entonces sabían que existía un Dios, pero se menciona en este verso unas escrituras que vamos a tener que compaginar para que ustedes entiendan que está mal interpretado. No podemos conectar esto, ¿verdad?, con esa escritura que dice en Romanos, que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, sin seguir leyendo lo que dice, y cómo invocarán. ¿Ve? Hay que seguir leyendo, de quien no han oído, y cómo oirán si no hay quien les predique, y cómo predicarán si no fuesen enviados. O sea, tiene que seguir leyendo. Entonces, en este tiempo no hay absolutamente ninguna referencia de que habían predicadores aquí. Para ir adelantando, el primer predicador de la palabra de Dios que apareció fue nuestro amigo Enoc, séptimo desde Adán. Adán era profeta, pero su responsabilidad era transmitirle la palabra de Dios que él ya conocía a sus hijos, y cada quien seguiría su rumbo. Pero Dios nos dio la lista de los primogénitos escogidos, a quienes nos estamos acercando nosotros cuando nos acercamos al monte de Sión. Como dice la Escritura, a la compañía de los primogénitos de los que están escritos en los cielos, escritos aquí, en esta genealogía de Adán. Entonces, lo que dice el verso 26, según la versión antigua del capítulo número 4, es que a Set también le nació un hijo, y eso lo dice antes de que se manifieste, escúchelo, antes de que se manifieste la genealogía del capítulo 5. O sea que este es un hecho histórico. Le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y este Enos lo vemos en el capítulo número 5, verso 10. Habían pasado cientos de años para que naciera Enos. Analícelo bien. Y nosotros tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Y para hallar a Jesucristo en el capítulo 5 tenemos que verlo en los nombres de los primogénitos que están escritos aquí, de quienes adquirieron por Dios el derecho de la primogenitura. Porque Adán tuvo a Set, pero tuvo muchos hijos e hijas, y no se sabe nada de ellos. Lo que les puedo decir es que se mezclaron. Entonces dice la palabra, en la versión antigua, y a Set le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces
para aquella época, ya cientos de años después, conforme al verso al verso número 7 del capítulo 5, vivió Set, después que engendró a Enós, 800 años. Y mire, Set engendró a Enós a los 105 años de edad. Y para esa época, entonces los hombres comenzaron a llamarse los hombres. Mire la diferencia. Y hay una palabra que dice más adelante, que la vamos a ver. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres, en general, eran hermosas. Entonces, cuando la palabra se refiere a los hombres, no se está refiriendo a estos escogidos que fueron nombrados en la genealogía de Adán, por quienes vendría el Cristo miles y miles de años después. ¿Ven? Los hombres comunes, los mestizos, los de Caín mezclados con los de Set y con todos los hijos que tuvieron Adán y Eva, comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Ellos mismos se comenzaron a llamar de los hombres de Jehová, del nombre de Jehová. Y entonces ellos, lo que quiere decir aquí es que el nombre de Jehová, y se lo voy a hablar claro, y escúchelo bien, esto es una narrativa que estamos recibiendo del Espíritu Santo, ¿ok? Pero recuerden que el nombre de Jehová, ese nombre, no fue revelado. Escúchelo bien, acuérdense que estos libros los escribió Moisés, ¿ok? Y el nombre Yahweh o Jehová fue revelado a Moisés. Pero antes, como dice la Escritura, dijo Dios, yo me presenté a Abraham como Dios omnipotente, pero a vosotros me presento como Jehová, y este es mi nombre y mi memorial por siempre. Que, como ya les dije, en el misterio de Dios, la revelación del misterio de Dios era un nombre impronunciable. Así que el nombre de Jehová no había sido revelado. Lo que hicieron esta gente es que comenzaron con la idolatría y comenzaron a invocar a Dios sobre sus ídolos y su religión. Y eso lo vamos a ver manifestado más adelante en medio de esta tribu maldita de Israel. Digo maldita porque desapareció, o sea, Dios no la toma en cuenta para los 144,000. Y el mismo padre Jacob profetizó que sería una serpiente junto al camino. Iban a hacer tropezar a los hijos de Israel. Y le llamó serpiente a la tribu de Dan. Entonces, ¿qué hizo la tribu de Dan? Jueces capítulo 18, le voy a mostrar un ejemplo de lo que pasó con estos hombres aquí. Porque estos hombres no eran piadosos. No habían predicadores. Escúchelo. No lo pueden probar. Vamos a leer capítulo 18 de Jueces. Aquí vemos, capítulo 18, y no vamos a tratar de no leerlo todo, sino quiero que ustedes vean lo que pasó con esta tribu, porque ahí comenzó la corrupción, porque esta tribu de Dan comenzó a poblarse de hijos del diablo, y por eso fue llamada serpiente, y fue tal su corrupción en un momento dado, que Dios borró la memoria de esa tribu de debajo del cielo. Y por eso en Apocalipsis no está la tribu de Dan contada entre los 144,000. No significa que no hubieron hijos de Dios en Dan, en la tribu de Dan. Apareció uno que se llamaba Sansón, pero mire qué interesante, que Sansón era un hombre que a cada momento estaba rompiendo su voto que había hecho, para que ustedes vean la tendencia. Él nació en la tribu de Dan. Sansón, usted puede leer la historia, era dado a la fornicación, sentía atracción por las mujeres extranjeras, que su padre le dijo, aquí no hay suficiente
mujeres de tu pueblo para que tú vayas a buscar una extranjera. No, papá, a mí me gusta ella. Y rompía su voto, que dice que no podía tomar animal inmundo, y vio un panal de miel en el cadáver de un león y se lo tomó. Y estaba rompiendo su voto todo el momento, toda la distancia, y veía que una mujer que la atraía y se acostaba con ella. Y él fue un hombre que juzgó a Israel justamente, pero tenía esto de la sexualidad como algo tan fuerte que eso le causó perder sus dos ojos. Usted lea la historia de Sansón, y él es de la tribu de Dan, ¿ok? Pero vamos a compaginar a qué se refiere el verso 26 del capítulo 4, cuando los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, o sea, del nombre de Dios, y comenzaron a invocar a Dios sobre sus prácticas religiosas y sobre sus ídolos, porque la idolatría apareció ciertamente en aquellos entonces. Entonces vemos al verso capítulo 18 de Jueces, verso 1. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan, y oiga esto es importante porque esto está conectado con una porción de la Escritura en Josué. Yo no quiero profundizar en esto, pero en Josué, en el libro de Josué se habla de que Dan tuvo que conquistar más tierra porque no le alcanzaba la tierra. Entonces, aquí vamos a explicar qué fue lo que pasó cuando ellos adquirieron tierras, porque estaban buscando posesión, una posesión que alcanzara para ellos en la tierra prometida. Entonces dice algo que ya le digo, se confirma en Josué: en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. O sea, antes de seguir, vemos el capítulo 17, donde un hombre llamado Micaía y su madre tuvieron allí una situación donde ella le robó a su mamá. Mire, donde Micaía, este hombre, le robó a su madre, pero después confesó su pecado y la madre lo perdonó. Y este hombre le dio, tengo que narrarle la historia para que tengan el fundamento, y este hombre le dio a su madre el dinero que había robado. ¿Y qué hizo la mamá? ¿Qué hizo la madre? Dice que dedicó el dinero a Jehová. Vamos a leerlo. Aquí no vamos a quedar, hermano, yo no sé hasta qué hora. Capítulo 17, verso 3. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, escúchelo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Está escuchando esto, hermano? Y los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, o del nombre de Dios. He dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Y mire lo que dice: para hacer una imagen de talla, y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¡Idolatría! ¿Y qué dijo ella? He dedicado el dinero a Jehová. ¿Lo pueden ver? Ella invocó el nombre de Jehová profanamente. Estaba profanando el nombre de Dios e invocando el nombre de Jehová sobre sus dos ídolos que se había hecho. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, ¿bien? Metió los dioses ahí, e hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera un sacerdote, uno de sus hijos. ¿Ven? Ahí edificó su religión, su denominación. Y hay un versículo que le gusta mucho a uno de mis hermanos, dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Entonces, en los días de Caín y su descendencia, y en los días aquellos, no había rey de Israel, no había profeta, no había predicador, y cada uno hacía lo que bien le parecía también. Entonces ahí se muestra cuando un joven de Belén de Judá, que era levita, pasó por allí, y cuando Micaías se dio cuenta de que este era un hombre levita, si los levitas son los que Dios escogió, los que Dios escogió para servir en el templo. Así que contrató al levita para que fuera su sacerdote. Y lo vemos en el verso 12. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías, que ya era un templo de dioses ya. Y Micaías dijo, mire lo que dijo Micaías, para que usted entienda, hermano. Ahora sé que Jehová, qué ceguera, qué cosa más terrible, cuando Jehová había dicho claramente, Dios, no te harás imagen ni semejanza, ni te de cosa que esté en el cielo ni en la tierra, por debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Entonces Micaías, cuando vio esta denominación, esta iglesia, esta religión que se formó, dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Porque encontré un predicador que se vendió, que vendió la palabra de Dios. Este levita impío. Entonces lo compró y lo mantuvo y tengo un levita por sacerdote. Entonces en aquellos días, cuando él tenía sus dioses allí, entonces en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen la tierra, y le dijeron ir y reconocer la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín, que esa es otra tribu que desapareció. Dice, o sea que fue raída de debajo del cielo y que no es reconocida en Apocalipsis, donde están los 144.000. Mire qué coincidencia. Ahí en el monte de Efraín estaba la casa de Micaías. ¿Qué le parece? Entonces llegaron hasta la casa de Micaías y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Mire esto. Y él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías y me ha tomado para que sea su sacerdote. Óigalo bien, hermano, cómo comenzó toda esta pudrición aquí. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios. Los hijos de Dan, sabiendo que habían ídolos, imagen de fundición, terafines, era casa de dioses eso ahí, de idolatría. Dice, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Escuche la respuesta del sacerdote. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. ¡Wow! Entonces ellos tomaron esto como un así dice el Señor, como una palabra de Dios, y este era un sacerdote idólatra de la tribu de Leví, o sea, hijo de Israel. Todo esto sucedió en Israel. Ven, yo no quiero alargar esto mucho. Entonces, cuando ellos fueron, encontraron unas ciudades y unas tierras que vivían en paz. No tenían rey, estaban confiados, habitaban seguros, ociosos. Y vieron, esta tierra es para nosotros. Entonces, volviendo ellos a sus hermanos en Zora y Estaol,
Vamos a ver el verso 9 lo que dice: levantaos y subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos y poneros en marcha para ir a tomar la posesión de la tierra. Y cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa. Y oiga lo que dice: pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no haya falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, verso 11, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, y fueron y acamparon en Kiriat Jearim de Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín. ¿Qué les parece? Y vinieron hasta la casa de Micaía, donde estaba el templecito este. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod, escúchelo, y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto qué habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá, oiga lo que hicieron, y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafinas y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entonces, entrando pues ellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, efod y los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Óigalo bien lo que va a decir esto. Y ellos le respondieron, esta es la semilla de lo que, o sea, escuchen bien estoy leyendo esto porque esta es la raíz de en qué fue a terminar la tribu de Dan. Y ellos le respondieron: calla, pon tu mano sobre su boca, verso 19. Oiga esto: y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Oh, ve. Y este mismo hombre les había dicho, cuando iban a buscar la tierra, que dice: delante de Jehová está vuestro camino. Estaba usando el nombre de Jehová profanamente, invocándolo sobre esos ídolos, que según veo en la Escritura no tienen ningún nombre. Yo puedo hablar horas sobre esto, porque esto lo estamos haciendo en el día de hoy, invocando el nombre de nuestro Señor en vano, sobre iglesias falsas, idólatras, invocando el nombre de Jesucristo en vano. Pero siguiendo adelante, se alegró el corazón, verso 20, del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Allá se fueron. Ya ustedes saben lo que pasó después. Llegaron a la ciudad con su sacerdote, con sus dioses, con un levita, y entraron al pueblo tranquilo y confiado, verso 27b, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Verso 28, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y eso es lo que digo, aquí tengo la referencia, Josué 19:47, ¿ok? Aquí se explica cómo ellos adquirieron esta tierra.
Josué 19:47, esa es la referencia que yo les había hablado de Josué. Entonces mire esto, mírelo bien. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan. Oiga esto. Mire desde cuándo comenzó esto. Escúchelo bien. Hasta el cautiverio de la tierra. O sea que este fue el inicio de la corrupción de la tierra de Israel, que fuera cautiva, primero que la tierra de Judá, por los asirios, así como Judá fue cautiva por Babilonia. Ahí usted lo puede ver. Usted necesita leer conmigo su Biblia, porque todo esto es palabra de Dios. Y así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ahí tenemos la palabra. Entonces, invocaron profanaron el nombre de Dios, lo invocaron en vano sobre sus ídolos y sus prácticas religiosas. Después, cuando Dios rompió el reino de Israel después de Salomón y lo entregó a su siervo Jeroboam, hijo del diablo, inspirado por el diablo, instrumento de Satanás, dijo entre sí para que el pueblo no se pase a Judá, donde estaba el templo de Dios y la ciudad del gran rey Jerusalén. Dijo, edificó un altar en Betel, y otro altar en Dan, y puso ahí 2 becerros, y les dijo al pueblo de Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y hizo lo mismo que Micaía, agarró gente del pueblo y los puso por sacerdotes en esos altares, y corrompió a la nación de Israel. Así que vemos explicado que lo que hace referencia al verso 26 de Génesis, tenemos que volver allá. Génesis capítulo 4, verso 26, es que en los días de Enós, hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y según la versión antigua, entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Comenzaron a invocar a Dios sobre sus prácticas. El paganismo apareció allí, solo que no hay detalles específicos. Porque los únicos hombres de toda esa generación desde Adán hasta Noé que fueron inscritos en los cielos son los primogénitos de la genealogía de Adán, conforme al capítulo 5 de Génesis. ¿Ven? He tenido que tomarme mucho tiempo para explicar esto, porque este pasaje ha sido malinterpretado. Entonces, así mismo, hicieron la gente en Dan y comenzaron a invocar, y eso no lo hicieron ellos solamente, Israel se corrompió. Y ya después empezaron a meter a Baal y a Asera y a los ídolos de las naciones, Moloc, comenzaron a volverse idólatras y se corrompieron totalmente. Pero Dan fue una tribu que fue profetizado, que fue llamada por Jacob serpiente junto al camino. ¿Ve? Ya lo leí. Así que finalmente vemos la genealogía separada de Adán, el Hijo de Dios. En esos días no había ley. Por eso
a ellos se les fue imputado el pecado. O sea, eran hombres que pues nacieron de sexo. Pero esta compañía o esta lista de primogénitos eran justos delante de Dios. He escuchado, he leído teólogos que quieren demonizar a Adán y dijeron que Adán era un hombre sumamente corrupto y que todos los hijos de Adán también lo eran, hasta Enoc, pero la Biblia a mí no me dice eso. Vamos a ver más adelante porque seguimos avanzando con esto y ya estamos viendo más o menos el final de esta enseñanza, pero todavía falta mucho. Entonces, vamos a ver rápidamente. Bueno, no es necesario que yo les lea todo el capítulo 5, amén, no es relevante. Estamos viendo que cada uno de estos hijos recibieron la primogenitura, o sea, cada uno de estos hijos eran del linaje de Adán. Quiero que ustedes entiendan, estos hijos eran todos linaje de Adán, casados, o se puede decir venían de Set, ¿ok? Setitas. Eran setitas que venían de Set, que se casaban con mujeres descendientes de Set, porque vamos a leer un solo versículo. Verso 4, capítulo 5, verso 4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Después de los 105 años, y en 105 años él se estuvo reproduciendo. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y por ahí se va. Entonces, de estas hijas que nacían, ¿verdad? Que no tenían que ver nada, que no se habían mezclado con las hijas de los hombres, así las llama, o con las hijas de Caín, estos hombres se casaban con ellas y su linaje era conforme a la semejanza y a la imagen de Adán. Y por eso son escritos estos primogénitos en esta lista que vemos nosotros, que se puede encontrar en Primera de Crónicas y también se puede encontrar en el Evangelio según San Lucas. Entonces, vamos caminando por toda esta genealogía y todos estos hijos son nombrados porque eran conforme a la imagen y semejanza de Adán. Fueron perfectos en sus generaciones. No estaban mezclados con la raza de Caín. Mas sin embargo, la tierra se fue corrompiendo a través de todos esos años. Ciudades fueron construidas, nadie habla de eso. Pero Caín construyó la primera ciudad. ¿Cree usted que no vivieron más ciudades? Claro que hubieron muchas más ciudades. Pero los hijos de Adán, la descendencia de Adán, eran gente simple, sencilla. No se habla de que fueron constructores, eran pastores de ovejas, vivían de una manera humilde. Estos hombres que se mencionan aquí. Y pasó el tiempo, y la tierra se fue corrompiendo y se fueron mezclando, porque eso pasó en Israel también, se mezclaron con mujeres, con las mujeres, las hijas de Moab, y cayeron 24,000. Y allá hablamos de eso, que Dios estaba en contra de que los hijos de Israel se mezclaran con mujeres extranjeras. Entonces eso siempre ha sucedido, y en aquel tiempo se mezclaron, se hizo la raza humana mestiza, y se mezclaron todos estos hijos e hijas de Adán con los hijos e hijas de Caín, descendientes de Caín. Y la tierra se fue llenando de violencia. Entonces aquí no se relata todas las ciudades que fueron construidas, todas las tecnologías que ellos adquirieron, toda la sabiduría y el conocimiento que obtuvieron. Porque esta es la sabiduría que vino de la serpiente, como decimos, sabiduría animal, terrenal y diabólica.
Así que ellos inventaron, construyeron, hicieron y volvieron. Y se fue corrompiendo la tierra. Y en medio de esto estaban estos hijos de Dios. Hasta que llegó un momento en que Dios decidió acabar con la simiente de la serpiente según la carne, con la raza de Caín. Pero no podía hacer esto hasta que no muriese el último de la lista de los primogénitos. Porque ya sabemos en el mensaje que les prediqué sobre un axioma de Dios, que Dios no trata al justo como al impío. Entonces sucedió algo terrible en aquellos días, en los días de Enoc, que vamos a mencionar a Enoc. Dice la palabra, capítulo 5 de Génesis, verso 21. Vamos a hablar sobre el primer profeta que apareció, el cual fue profeta de juicio y que en su profecía vio la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo glorioso. Y era uno de estos hijos, ¿verdad? Que venían, que eran puros. Eran hijos de Adán casados con hijas de Adán, respetando la naturaleza y no mezclando las semillas, que es algo que no va conforme a las leyes del Dios eterno. Y en el verso 21 dice, vivió Enoc 65 años, oiga esto, y engendró a Matusalén, que dicho sea de paso, fue el último en morir antes del diluvio. Entonces, en la época de Enoc, él fue profeta y tuvo que levantarse, el primer profeta de Dios, porque Adán, cierto que era profeta, pero él solamente tenía a Eva y tenía a sus hijos y después murió. La tierra se quedó sin profecía, sin predicadores, sin profetas, pero comenzó a haber una tal corrupción en la tierra, que lo vamos a mencionar, porque recuerde que estamos en la genealogía, y después que terminamos la genealogía, que es como un paréntesis, ¿ok? Es un paréntesis, entonces vemos la descripción de la maldad de los hombres en el capítulo 6 de Génesis, lo que produjo esta mezcla, lo que produjo esta idolatría y esta religión que invocaba en vano el nombre de Dios. Y cuando los hombres llegaron a corromperse tanto, e inclusive llegó un suceso, porque lo que el diablo quería hacer era corromper la sangre, ¿verdad? Corromper la sangre de la simiente de la mujer, corromperla de todas maneras, corromper la humanidad. Entonces, leemos el verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Pero después pasó algo, porque Enoc dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este era un hombre formidable, el séptimo desde Adán. Y caminó Enoc con Dios. Solamente se mencionan 2 personas en el Génesis que caminaron con Dios. Una de ellas fue Enoc, que fue raptado al cielo sin ver muerte. Y la otra fue Noé, quien no fue raptado, pero fue salvado del juicio. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios
y desapareció porque le llevó Dios. ¿Ven, hermano? Desapareció. Y esto es tipo del rapto. Entonces ahora nos damos cuenta tenemos que hablar acerca de otras cosas que sucedieron en los días de Enoc y en los días de Matusalén y en los días de Lamec y en los días de Enoc. Entonces esto es importante. Hubo algo que ocurrió en esos tiempos, que por eso fue necesario que se levantara un profeta de Dios, como lo fue Enoc. Y antes de entrar en Noé, vamos a ver qué dice la palabra en el capítulo 6, versículo 1. Después del paréntesis de estas genealogías, la de Caín y después la de Set, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres otra vez, ¿vio? Los hombres, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viéndolo, dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, mire lo que dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice la Biblia en el verso 4, y esto fue en los días de Enoc lo que va a acontecer aquí, lo que sucedió aquí. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y desengendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aparecieron los líderes poderosos en la tierra para gobernarla. Gigantes, hombres inmensos que no podían reproducirse por su tamaño, que fueron producto de la unión entre el verso 2 que dice de los hijos de Dios con las hijas de los hombres que eran hermosas. ¿Y qué eran estos hijos de Dios? Hijos de Dios se les llama a las criaturas hechas por Dios directamente, no engendradas por sexo. Adán fue llamado hijo de Dios porque fue creado por Dios del polvo de la tierra. Y los que nacen por sexo son hijos de hombres. Entonces Dios le llama a los ángeles hijos de Dios. En el capítulo 38 del libro de Job, y lo leímos en el capítulo 1 de Job también, que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y allí comprobamos que los ángeles son llamados hijos de Dios. ¿Ven, hermano? Entonces, yo les quiero comprobar lo que aquí pasó, porque está Lucifer, están los ángeles caídos que se rebelaron con él, y Dios tenía arcángeles, querubines, serafines y toda clase de ángeles de diferentes especies, como por así decirlo, y rangos. Entonces hubo un cierto rango de ángeles, hijos de Dios, creados por Dios, que podían, miren esto, que podían mezclarse con las mujeres. Entonces las mujeres fueron codiciadas por estos ángeles por mucho tiempo. Y fueron las mujeres, las hijas de los hombres, dice que eran demasiado hermosas.
Como ahora en los tiempos del fin, que dice que serían como los días de Noé, encontramos a las mujeres más hermosas de la historia, porque han comido alimentos. Usted ve las mujeres de la década del 50, y usted compara esas mujeres con las modelos de Hollywood del día de hoy, y usted se da cuenta que hay una enorme diferencia. Hay una proliferación inmensa de mujeres hermosas en este tiempo. Y Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Hijo del Hombre. Porque hemos jugado con la creación de Dios y hemos cambiado la genética de los alimentos. Y a través de lo que hemos estado comiendo y todas estas cosas, se han hermoseado mucho y las mujeres se han vuelto más atractivas que nunca. Entonces estos hijos de Dios, que eran ángeles, dejaron su condición de angelical, esta clase específica de ángeles, dejaron su depósito y se juntaron con estas mujeres. Y eso trajo corrupción genética, y estas mujeres trajeron y dieron a luz gigantes. Todas estas mezclas, dice que habían gigantes ya en la tierra, y después que se llegaron los hijos de los hombres, también hubieron gigantes. Y les engendraron hijos, y fueron valientes, fueron hombres que gobernaron. Hermano, eso era un mundo lo que se había formado ahí. Era un mundo, ciudades construidas, había ciencia, había sabiduría, había música. Usted lo sabe, ya lo leímos. Pero estos gigantes, por ser gigantes, tuvieron entonces dominio sobre los hombres para gobernarlos. Y el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre, oiga esto, hasta la bestia. ¿Por qué la bestia tenía que morir también? Porque la bestia estuvo involucrada en todo esto, los animales del campo. Uno de esos animales causó todo esto, así que todos los animales tenían que morir, salvo los que Dios quiso preservar en el arca de Noé. Y dice, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Porque de parte del mundo animal vino la simiente de la serpiente, que causó que el hombre se comportara de la manera en que se comportaba. Y era de continuo el pensamiento malo. Entonces yo quiero confirmar lo que les dije, de que había una especie angelical, por así decirlo, un rango angelical que era capaz de procrearse con mujeres. Y cuando vieron que eran muy hermosas, tomaron para sí mujeres y se unieron en uno con ellas. Así que el pecado del hombre se volvió tan terrible que aún seres angelicales se unieron con las mujeres, causando todo este desorden genético y esta corrupción absoluta que encontramos en los días del diluvio. Y usted va a ver más acerca de eso. Cuando hablemos de Noé se va a dar cuenta que realmente algo pasó aquí muy interesante. Pero si vemos la epístola de Judas, miren la epístola de Judas. Escuche bien, acuérdense de lo que les prediqué de la perversión sexual. Un hombre que se junta con otro hombre en sexo es una perversión. No se ayuntará hombre con hombre como con mujer. Es vileza, es perversión. Es algo que va en contra de la naturaleza. ¿Ve? Entonces, Judas capítulo 1, verso 5. Mire lo que dice aquí. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, mucha gente salieron de Egipto, hermano, y después de haberlo sacado, dice, después destruyó a los que no creyeron, y de esa generación que salió de Egipto, solamente sobrevivieron Caleb, Josué y sus familias. Todos los demás perecieron en el desierto. Y la siguiente generación, después de 40 años, fue la que entró con Josué a la tierra prometida. Y de los que habían salido de Egipto, solo 2 hombres con sus familias recibieron la tierra. Pero el verso 6 dice, oiga esto, y a los ángeles, está refiriéndose a lo que vimos en el capítulo 6. En el capítulo 6, verso 2, viendo los hijos de Dios, ángeles de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, pues como todos los ángeles son varones, y desde que Dios creó a Lucifer y creó a todos sus ejércitos de ángeles, todos eran como varones, hasta que salió Eva de la costilla de Adán y apareció la mujer por primera vez. De todas estas mezclas produjeron hijas de hombres, mujeres muy hermosas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Entonces esta especie de ángeles podía unirse con las mujeres, y aquí hubo un vicio contra naturaleza que se cometió. Y voy a leer la versión antigua, la epístola de Judas, porque tenemos que seguir en continuidad con esta versión antigua de la Biblia. La epístola de Judas, capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿ven? Y acá dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Escuche esto. Acá dice, versión antigua, los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, dice, los ha reservado debajo de oscuridad, escuche esto, en prisiones eternas. ¿Hasta cuándo? Hasta el juicio del gran día. Esto es un estudio inmenso. Yo nunca había estudiado tanto la Escritura compartiendo con mis hermanos. Entonces vemos aquí que estos ángeles, porque no podemos decir que estos eran los ángeles que cayeron con Satanás, porque ellos continúan gobernando la tierra. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores de este siglo, señores de estas tinieblas. Los ángeles caídos son el ejército del diablo. Ellos no están encerrados en ninguna parte, pero estos ángeles específicos, este rango de ángeles que se atrevió a mezclarse con las hijas de los hombres, que ya estaban mestizas de por sí, que eran sumamente hermosas, Dios los reservó para juicio. Entonces el apóstol Pablo nos dice algo muy interesante, y lo voy a buscar. Dice la Escritura en 1 Corintios, él sabía muy bien estas cosas, el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo número 6, verso 1, problemas que habían en la iglesia, de que los hermanos se iban a pleito ante tribunales de incrédulos y no resolvían los problemas entre ellos. Dice, ¿osa alguno de vosotros, teniendo algo con otro, esa es la versión antigua, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Y mire lo que dice la Biblia, capítulo 6, verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Oiga esto, estamos hablando del juicio final, ¿verdad? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, escúchelo bien. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. ¿Ven? ¿Cuánto más las cosas de este siglo? Entonces, nosotros estamos llamados a juzgar a los ángeles que han sido reservados para el juicio del gran día, como dice Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, mezclándose con hombres, tienen que ser juzgados por hombres, por los hijos de Dios. Nosotros somos llamados a juzgar a los ángeles, porque ya Satanás y los que le siguen ya están juzgados. Dice que Dios creó el lago de fuego, el infierno, dice, está preparado para el diablo y sus ángeles, sus ejércitos. Pero esta clase de ángeles que se mezcló con nosotros, estamos nosotros llamados a juzgarlos y no perdonarlos. Entonces dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, versión 60, su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Los quitó de en medio, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, oiga bien, y las ciudades vecinas, oiga esto, hermano, las cuales de la misma manera, o sea, de la misma manera que aquellos ángeles, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, si los hombres de Sodoma hicieron exactamente que los ángeles, fornicaron en pos de vicios contra naturaleza. Y mire qué interesante, cuando bajaron los dos ángeles a ver la situación en Sodoma y Gomorra y entraron en la casa de Lot, se reunieron los hombres de la ciudad y dijeron, sácanos a esos varones para que los conozcamos. Y eran ángeles. Querían violar a los ángeles que entraron de parte de Dios a ver la situación en la ciudad. Vicios contra naturaleza. Entonces, eso no habla que estos ángeles no guardaron su dignidad, su posición como ángeles, sino se mezclaron con nosotros, la raza humana, tomando mujeres para sí. Y eso causó una corrupción muy grande y toda clase de genéticas corruptas. Y ya voy a dejar de hablar de esto. Usted lea la Biblia, ahí están los versículos para que usted entienda. O sea que así como en Sodoma y Gomorra los hombres hacían vicios contra naturaleza, de la misma manera que aquellos ángeles hicieron vicios contra naturaleza y mezclaron la naturaleza angelical con la naturaleza humana, así ellos fueron encerrados todos, sin perdón alguno, en prisiones eternas para el juicio del gran día, donde usted y yo, si perseveramos en la palabra, estaremos juzgándolos a ellos. Así que no queda más claro. Y nos vamos a la séptima parte de esta enseñanza. Yo creo que me voy a ir todo el día en esto, no sé. Porque tenemos que hablar entonces de Noé. Yo tengo que llevarlos a un punto en el cual ya ustedes puedan entender de dónde salimos todos nosotros. ¿Qué pasó con esta simiente de la serpiente? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Qué pasó después del diluvio, donde ya Dios hace otro pacto? Porque ya es diferente. Él tenía que borrar toda la simiente de la serpiente de la tierra, según la carne, los descendientes de Caín y todos los descendientes de estos ángeles caídos. Todo eso Dios tenía que destruirlo, hermano, para resetear y restaurar la humanidad. Y por eso fue que después del diluvio Él dijo, no destruiré más a los hombres como lo he hecho. Y Dios cumplirá esa promesa. Dios va a reducir la población mundial, pero no va a desaparecer a la raza humana como lo hizo en aquel tiempo. Él lo prometió. Porque ya no hay
simiente de la serpiente, según la carne. El último fue Lamec. Como se lo estuve diciendo anteriormente, el último de la simiente pura, creo que yo se lo di anteriormente, ¿no es cierto? Lamec. Vamos a ver qué dice aquí. Sí, ciertamente fue el último. Entonces, Lamec, el que tuvo las dos mujeres, sí, hasta ahí llegó la raza pura, pero pasaron muchos años y todo se mezcló. ¿Ven? No voy a seguir alargando esto porque necesito terminar. Voy a terminar este mensaje para seguir con el siguiente.